y voy a grabar. Voy a darles también el permiso para compartir pantalla. Y estamos. Buenos días. Bueno, nuestra preparación magistral es una suspensión oral de fluconazol a una concentración de 1 miligramo mililitro. En primer lugar, haremos una justificación de la preparación, luego repasaremos los productos comerciales que hay a nivel internacional y en el mercado costarricense, hablaremos de la estabilidad de la preparación, sugeriremos una fórmula y veremos otras que hemos visto en la bibliografía y finalmente haremos una breve discusión y las conclusiones del trabajo. Entonces, respecto a la justificación, bueno, en primer lugar podemos indicar que muchas de las dosis de los fármacos comercializados no están adaptados a las poblaciones especiales, como la población pediátrica o pacientes con falla renal o falla hepática. También, bueno, de acuerdo con un estudio realizado en el Hospital de Valencia con 462 pacientes pediátricos, donde se utilizan 150 principios activos, se concluyó que 40 de estos no tienen la dosis adecuada o tienen información incompleta o no es la adecuada. Además, es importante destacar que en pacientes pediátricos la vía oral es la más utilizada, por lo que esta preparación magistral sí tiene su justificación. Y además, respecto a la seguridad, eso tiene que ser un eje transversal a lo largo de toda la preparación. Según los artículos que encontramos, se debe utilizar la menor cantidad de excipientes posibles, pero siempre teniendo en cuenta sus características físico-químicas. El fluconazol es un fármaco antifúngico perteneciente al grupo de los azoles, tiene un buen perfil de seguridad, superior al itraconazol y se puede usar para uso sistémico o para uso local. En pediatría, de acuerdo a la Asociación Española de Pediatría, el fluconazol está indicado para las siguientes patologías: la meningitis criptocócica, la candidiasis orofaringia, la candidiasis esofágica y la candidiasis sistémica. Las dosis varían mucho, pero están entre los 2 miligramos kilogramos día y los 12 miligramos kilogramo día. Y esta amplitud de dosis también justifica la preparación magistral. Respecto a los efectos adversos, destacan los efectos gastrointestinales, vómitos, diarrea y dolor de cabeza y en menor proporción, pero también es importante, el daño hepático. Respecto a los productos comerciales, a nivel internacional encontramos cápsulas y tabletas, solución estéril para inyectable y suspensiones. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Costa Rica, únicamente encontramos cápsulas y solución estéril para inyectable. Respecto a las cápsulas, tenemos una amplia variedad de marcas comerciales, pero sin embargo la potencia siempre es de 150 miligramos o 200 miligramos. Respecto a las soluciones estériles para inyectable, sí tenemos varias, todas a una concentración de 2 miligramos mililitro. Y respecto a las suspensiones orales, estas las tomamos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Tenemos una a una concentración de 10 miligramos mililitro y otra a una concentración de 40 miligramos mililitro. En cuanto a la estabilidad de la preparación, primeramente vamos a hablar de las características físico-químicas y de la estabilidad, pero del principio activo. En cuanto al fluconazol, podemos decir que es un polvo cristalino, blanco, casi blanco, higroscópico, es un poco soluble en agua y fácil soluble en metanol y en acetona. Tiene puntos de fusión de 138 a 140 grados Celsius y tiene un peso molecular de 306.27 gramos por mol, que no es nada despreciable. En cuanto a la estabilidad del principio activo como tal, no en una preparación, nos indica en verdad la bibliografía que este siempre debe conservarse
en un recipiente herméticamente cerrado, aislado de la luz y en un lugar seco y fresco. En cuanto a la estabilidad ya como tal del fluconazol en preparaciones magistrales, pues hay bastantes informaciones que buscamos en cuanto a su fecha límite de uso y cómo se debe conservar. Primeramente aquí vemos en la parte de aquí, no sé si se ve. ¿Sí se ve el mouse? Sí, sí se ve. Ok, en cuanto a la USP, nos dice que la fecha límite de uso son 14 días, ya que es una preparación no es oral, no estéril, que contiene agua y ese se debe mantener en refrigeración. Encontramos ya a nivel de bibliografía una preparación magistral de fluconazol a la potencia a la cual estamos trabajando, la cual tiene excipientes de glicerina, metilcelulosa y jarabe simple. Y por tener estos excipientes, el jarabe simple le dan una fecha límite de uso de 60 días, pero tiene que estar refrigerado a 4 grados. También tenemos otras fechas límites de uso de fluconazol en preparaciones magistrales, no necesariamente una suspensión, sino colirios, en la cual le dan tan solo 7 días si no tuviera conservante, pero 30 días si tuviera conservante. Y todo esto es partiendo de una solución inyectable con filtro de membrana de 5 micras, frascos de orosilicato, refrigeración, cámaras de flujo laminar, y aún así son 7 días, en contraste a los 60 días que le dan la solución. Y en cuanto a fluconazol comercial, le dan 30 años para el polvo, pero una vez reconstituido, puede variar el diflucan 28 días a 30 grados, siempre esté bajo de 30 grados, o el loitin, que son 14 días. Esto es como recapitulando en cuanto a las fechas límites de uso, en la cual vemos que la preparación magistral de fluconazol colirio tenemos 7 días, la suspensión de fluconazol de 1 miligramo ante mililitro con jarabe simple 60 días, mientras que la USP y las marcas comerciales nos indican 14 días. Ahora, esta es nuestra sugerencia de la fórmula. Nosotros estamos sugiriendo que partimos de fluconazol cápsulas, ya que es lo único que encontramos a nivel de Costa Rica, como lo había mencionado Daniel. Entonces, vamos a pesar una cantidad equivalente a 100 miligramos. Vamos a poner glicerina o sorbitol líquido, 5 mililitros, la cantidad necesaria para hacer una pasta que lo voy a indicar después. Saborizante de naranja, que lo vamos a explicar en la discusión. Y un vehículo para suspensión sin azúcar, que lo encontramos en el ¿cómo se llaman? En el manual de laboratorio del curso, y a llegar a 100 mililitros. Entonces, esta fórmula, solo para recapitular, la fórmula del vehículo para suspensión sin azúcar contiene todos esos ingredientes, todos esos excipientes, la goma Sanctán, la sacarina sódica, el sorbato de potasio, ácido cítrico, sorbitol, mannitol, glicerina y agua purificada, cantidad suficiente para 100 mililitros. El procedimiento no lo vamos a indicar. En cuanto a nuestro procedimiento de preparación, esto es a grandes rasgos, pero hicimos un esquema para que se viera un poco más gráfico, entonces lo voy a explicar con el esquema. Entonces, primeramente, en el paso número 1, vamos a abrir las cápsulas de fluconazol en un recipiente adecuado y vamos a pesar una cantidad equivalente a 100 miligramos de fluconazol cápsulas. En un mortero vamos a mezclar tanto el fluconazol que ya habíamos pesado con la glicerina, que es la cantidad suficiente apenas para formar una pasta homogénea. Después, en el mismo mortero vamos a agregar el saborizante y mezclar. En el paso número 4 vamos a agregar una porción del vehículo que ya había indicado anteriormente y vamos a mezclar. Después vamos a transferir a una probeta, preferiblemente que sea cónica, pero bueno, los dibujitos no habían cónicas. Vamos a transferirle una probeta y después vamos a completar el volumen con el vehículo para suspensión sin azúcar. Y finalmente en el paso 7 vamos a envasar y etiquetar. Veamos que el recipiente es ámbar, ¿verdad? Y lo vamos a almacenar de 4 a 8 grados. Y vamos a poner en la etiqueta agitar antes de usar, y por la bibliografía consultada le vamos a dar una fecha límite de uso de 14 días. En cuanto a la preparación alternativa, nosotros habíamos encontrado esta otra preparación magistral con la misma potencia,
en la cual aquí podemos ver la fórmula, que igual fluconazol 100 miligramos, ellos usan glicerina, como excipiente viscosizante si usan metilcelulosa, nosotros estamos usando goma Santan, ellos usan edulcorantes, saborizantes, agua purificada, y aquí el detalle es que ellos usan jarabe simple como vehículo. Y aquí está la fuente tomada de Aquapharm. En cuanto a la preparación alternativa de esta suspensión a esta fuerza, lo que ellos hacen es, al igual que nosotros, humectar un poquito en el mortero, ¿verdad? Humectar el fluconazol con la glicerina hasta obtener la pasta fina. Después disuelven el edulcorante con un poco de agua purificada y añaden la metilcelulosa. Aquí el detalle es que con la metilcelulosa, para lograr la dispensión, ellos calientan de 40 hasta 45 grados hasta que obtienen una dispersión pues homogénea. Seguidamente, en el paso número 2, aquí arriba, añaden la disolución sobre el mortero y finalmente añaden el saborizante y el jarabe simple. Y ellos ajustan el pH de 4 a 8 y como alternativa, en vez de la metilcelulosa, ellos indican que pueden usar también carboximetilcelulosa sódica. Muy importante, bueno, aquí ellos hacían mención, pero como el fluconazol materia prima. En cuanto a la discusión y conclusiones, ya para ir finalizando, de manera básica, en cuanto a lo que vimos de la bibliografía, vemos que de manera general, la formulación de una suspensión siempre necesita de 3 componentes básicos, que es un agente viscosizante, un vehículo y un preservante. En nuestra formulación, eso corresponde a la goma Santan, el vehículo para suspensión sin azúcar y el sorbato de potasio, respectivamente. También en la bibliografía, solo para recapitular lo que dije anteriormente, aquí hay una tabla con excipientes comunes utilizados en la formulación de suspensiones orales. Aquí vemos en la primera parte de la tabla igual agentes viscosizantes, los vehículos comunes que vemos bastantes jarabes y los preservantes que vemos los parabenos, el ácido sórbico y el benzoato de sodio. En cuanto al tamaño de partícula, densidad y solubilidad, es muy importante recalcar que las suspensiones son un sistema en el cual hay un polvo que está dividido finamente en un líquido y está disperso, ¿verdad? Entonces, normalmente este tipo de formas farmacéuticas se adaptan a principios activos que no son tan solubles en el sistema en el que están dispersos, por lo cual es muy, muy importante tomar en cuenta el tamaño de partícula. Entonces, primeramente, vemos que tiene que ser pequeño, uniforme, para evitar todo lo que son floculaciones, cristales, sedimentos, como lo habíamos visto en fisicoquímica, el famoso caking. Imagínense ustedes agitar esa suspensión y que se les forme una galleta y no puedan volver a dispersar esa suspensión. Entonces, en cuanto a nuestra preparación magistral, no tendríamos tanto problema por esa parte porque ya partimos de un producto comercial que ya en teoría ya tiene un tamaño de partícula pues bastante homogéneo. En cuanto a la solubilidad, el fluconazol en agua es de 4.366 miligramos centilitro a 25 grados, lo cual también lo hace óptimo para hacer una suspensión. De hecho, lo encontramos a nivel comercial, no en Costa Rica, pero es por esa viscosidad como intermedia, entonces sí nos funciona como nos da las características óptimas para hacer una suspensión. Además, vemos la densidad y el peso molecular por aquí arribita. Y un detalle muy importante que vimos en la bibliografía es que también si el fluconazol no se llegara a dispersar en la suspensión, se le puede añadir ciclohextrinas. Entonces, nosotros estamos proponiendo también que a fuerzas mayores de 10 miligramos ante mililitro, se puede solubilizar con ciclohextrinas y a nivel de in vitro esto se ha demostrado seguridad y eficacia. De hecho, en otros productos comerciales de los triazoles usan ciclohextrinas. En cuanto a la elección de todos los excipientes, vamos a ir uno por uno. En la goma Santan, pues lo estamos usando como agente gelificante, como estabilizador de la suspensión,
Obviamente aumenta la viscosidad de la suspensión. La glicerina lo estamos usando como solvente, codisolvente. También tiene un efecto antimicrobiano y también pues, aumenta un poquito lo que es la viscosidad. El ácido cítrico que está en el vehículo tiene efectos antioxidantes, también nos potencia el sabor, que después Daniel nos va a indicar un poquito más en la discusión, y además tiene un poco de efecto preservante, además de que también está acidificando un poco la suspensión. La sacarina sódica, tiene un papel edulcorante, ya sabemos que es 300 veces más dulce que la sacarosa. El manitol también lo estamos usando como higroscópico, es sensible a la humedad, por lo cual tiene que ir sellado. También se ha visto que para prevenir el espesamiento en suspensiones acuosas de antiácidos de hidróxido de aluminio se usa esta concentración, entonces también se usa como un estabilizante. El sorbitol igual se usa como agente humectante, también tiene la capacidad para prevenir cristalización alrededor del tapón de las botellas. Y en cuanto a los preservantes. Respecto a los preservantes, en la formulación usamos sorbato de potasio, que de acuerdo con la bibliografía se utiliza principalmente como agente antifúngico. El ácido cítrico, cuya actividad antimicrobiana depende del grado de disociación, por lo tanto es importante considerar el pH de la preparación. Y la efectividad de los preservantes, de acuerdo a lo que encontramos, aumenta con la temperatura, con su concentración y en combinación con otros antimicrobianos. Respecto a los saborizantes, el objetivo de estos es enmascarar sabores desagradables del principio activo, y el sabor también incluye otros aspectos como puede ser el olor, la textura o el aspecto. Las suspensiones orales de fluconazol que se encuentran comercializadas generalmente utilizan saborizantes de naranja o de vainilla, y el principio activo está asociado con un sabor amargo. Otros saborizantes que encontramos que se podrían utilizar son cereza, maple, piña, naranja, frambuesa, banano piña, flan de coco, fresa piña, flan de cereza, flan de limón y frutas canela. Es importante considerar que la preparación magistral va enfocada principalmente a población pediátrica, por lo tanto es importante poner un saborizante que enmascare el sabor del principio activo. Respecto al envasado, la elección de este depende de la consistencia de la preparación, del uso que se le va a dar a la preparación y también de las sustancias que van a estar en el envase. Nosotros elegimos un vidrio de borosilicato cuyas, ventajas son la impermeabilidad, la estabilidad y la resistencia hidrolítica, pero también como desventajas son el costo y la fragilidad. Y importante que también propusimos que fuera un vidrio ámbar para que el principio activo estuviera protegido de la luz de acuerdo con las hojas de seguridad que encontramos. Y bueno, ahora sí, para afinar con lo acción magistral de fluconazol a 1 miligramo mililitro permite una adecuada dosificación a poblaciones especiales. Esta presenta una biodisponibilidad adecuada por vía oral de un 90% de acuerdo a lo que encontramos. Le ponemos una fecha límite de uso de 14 días de acuerdo al capítulo 795 de la USP, y para prepararlo utilizamos un vehículo sin azúcar para suspensión, sorbitol líquido y saborizante. Y bueno, y en caso de que se quisiera realizar esta preparación a concentraciones mayores donde la solubilidad fuera un problema, también proponemos que se pudieran usar ciclodestrinas. Y eso sería todo. Muy bien. Solo yo aplaudo. Sí, es que... Muy buen trabajo. Sí. Me gustó mucho la explicación y la presentación. Nada más que no estoy muy de acuerdo con el envase de borosilicato porque es carísimo, ¿verdad? Pequeño detalle. El borosilicato se usa sobre todo en productos inyectables. Ciertamente es el que tiene mayor resistencia hidrolítica, pero eso encarecería mucho la
preparación magistral, que en todo caso tiene una fecha límite de uso de 14 días. Entonces, sería, digamos, la única observación que les puedo hacer, porque por lo demás el trabajo está muy bien documentado y bien justificado, ¿verdad? De la preparación magistral, y sobre todo que en Costa Rica no se consiguen suspensiones de fluconazol orales como sí se consigue en otros países. ¿Ok? Entonces, pues, muy bien. Sí, súper bien. No sé, doctora Rocha, Sí, ¿algo que no, quiera no, decir? no, 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 muy claro, realmente la exposición muy clara, la revisión que hicieron, ¿verdad? Y las opciones que daban también, ¿verdad? Ujú, No, todo muy claro. Y excelente. sí, muy bien, ¿verdad? Porque sí, justo no hay, digamos, Sí. es un Ay, buen, al sería final venía una la buena preparación. bibliografía y no lo mostré. Bueno, no importa, está en el trabajo. Ah, bueno, ok. Está bien. ¿Alguna pregunta que tengan los compañeros? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos al siguiente grupo. ¿Quién quiere pasar? Nosotros, doctor. No. Eh, David, David y María Rebeca. Sí. Ujú. Bueno, Rebe va a compartir pantalla, entonces si le pueden dar permisos a ella. Sí, no, creo que todos Sí, ya tienen está. posibilidad. Ok. Ahí se ve. Sí, Ok, voy para ponerla. Ahora sí. Bueno, buenos días. A nosotros nos correspondió lo que fue la búsqueda sobre, suspensión extemporánea de propanolol 1 miligramo sobre mililitro. Con respecto a lo que es la importancia de esta preparación, ¿verdad? Tenemos que el propanolol es un beta bloqueador que se utiliza en una gran cantidad de afecciones, como por ejemplo, bueno, como antihipertensivo, en feocromocitoma, en taquiarritmias y también en hemangiomas en recién nacidos. Entonces, a partir de esas enfermedades, se puede ver que el propanolol es un principio activo que se utiliza para una gran cantidad de edades, digamos, desde niños hasta adultos mayores. Y estas poblaciones en muchos casos tienen requerimientos especiales que deben ser tomados en cuenta y como se va a mostrar posteriormente, la gran cantidad de productos comerciales que se encuentran de propranolol son sólidos para vía oral y a veces, como ya hemos visto, los adultos mayores y niños se les dificulta tragar o, por ejemplo, en pacientes hospitalizados que tienen un tubo nasogástrico, una forma farmacéutica líquida vía oral sería la mejor opción. Por lo tanto, consideramos que sí es de gran importancia utilizar este tipo de preparaciones magistrales. Ahí. Ya. Con respecto a los productos comerciales que se pueden encontrar en Costa Rica, son tabletas de 10 miligramos, de 40 miligramos y también hay ampollas para inyección, 1 miligramo sobre mililitro. En la bibliografía se encontró que en otros países sí se encuentran soluciones de propranolol y también cápsulas, pero en Costa Rica no hay ningún tipo de forma farmacéutica líquida vía oral. Con respecto a la estabilidad del principio activo, bueno, como ya dije, es un beta bloqueador que se encuentra como un polvo cristalino blanco y su estabilidad se establece para 4 años siempre y cuando se mantenga en contenedores que estén bien cerrados a una temperatura de 25 más o menos 5 grados Celsius y que esté protegido de la humedad y de la luz. Eso es muy importante porque después se va a ver que ante la luz ultravioleta puede haber degradación de este principio activo. Y ya en soluciones acuosas, sí se establece y es tal vez de lo más importante que siempre se destaca que la máxima estabilidad de este principio activo es a un pH de 3 y cuando existe descomposición por alguna razón se puede notar porque en la solución va a haber un cambio de coloración y también una disminución del pH. Con lo que son la estabilidad de suspensiones de este principio activo, tenemos varias, sí se encontraron de la misma concentración que nos tocaba buscar y también de otras, pero más que todo lo que variaba era la materia inicial, porque a veces era la materia prima en polvo y otros eran productos comerciales. Esta primera que se observa, que es la suspensión de 1 miligramo sobre mililitro, viene de la materia prima como tal en que su fecha límite de uso, bueno, su estabilidad se mantenía por 90 días, siempre y cuando estuviera protegido de la luz a 25 grados y en un medio ácido, que es lo que ya se mencionaba del pH a 3, que es el de máxima estabilidad. Luego, los que se preparaban a partir de productos comerciales, estaba igual la suspensión 1 miligramo sobre mililitro,
a partir de tabletas de 40 miligramos, y en esta disminuía un poco el tiempo, era de 45 días y además se tenía que mantener en refrigeración y siempre protegido de la luz. Con respecto a otro tipo de concentraciones, estaba a 2 miligramos o a 5 miligramos sobre mililitros, y aquí más bien era por 4 meses a una temperatura ambiente o también en refrigeración. Y luego también estaba al 1 miligramo sobre mililitro, pero en este caso a base de tabletas de 20 miligramos, donde se establecía una estabilidad de 238 días a temperatura ambiente. Y en una de las fuentes que revisamos, nada más hablaban de forma general que siempre y cuando las suspensiones se mantuvieran a un pH entre 3.7 y 3.8, se podían mantener por 4 meses. Pero si se aumentaba el pH a 5, entonces disminuía este tiempo de estabilidad a 2 meses. Entonces ahí se reafirma el hecho de que este pH es el óptimo para la estabilidad del principio activo. Con respecto a lo que es la fórmula que proponemos, como en el país solo hay tabletas, bueno, hay tabletas y soluciones inyectables, pero tal vez lo más sencillo de utilizar y más fácil de encontrar son las tabletas. Proponemos que se utilicen tabletas de propranolol 40 miligramos porque encontramos referencias que respaldaban esta fórmula. Bueno, agua purificada, ácido cítrico 25%, y en este caso como vehículo utilizaban jarabe simple USP. Entonces nosotros lo que propusimos es igual a lo que encontramos en la bibliografía, pero se va a ver posteriormente que se pueden usar otro tipo de vehículos ya preparados para suspensión. En este caso, el procedimiento implica llevar las tabletas a polvo fino en un mortero, luego se le liga con el agua purificada y se añade una parte del jarabe simple hasta que se obtenga ya una pasta fina. Luego se añade otra parte de jarabe simple ya para formar la suspensión, y eso se transfiere a una probeta graduada. De igual forma, la mejor sería una probeta cónica, y siempre haciendo lavados con el jarabe simple para asegurarse que el polvo que está en el mortero, pues la mayor cantidad llegue a la preparación. Después de esto, ya en la probeta lo que se hace es añadir el ácido cítrico, se mezcla y luego se lleva a volumen con jarabe simple USP. Y finalmente se tiene que transferir a una botella color ámbar, y bueno, lo más importante también de las suspensiones es siempre indicar en la etiqueta que se tienen que agitar antes de usar. Con respecto a los otros vehículos que se encontraron que se podían utilizar, tal vez la fórmula cambiaría un poco debido a los excipientes que ya traen estos vehículos como tal, pero dos fuentes respaldaban el uso del Ora Blend SF, y otro hablaba de un vehículo que, si no me equivoco, no lo vimos en clase, y se denomina Sear Spent SF. Y en este caso lo más relevante, digamos, de él es que no contiene alcohol, tampoco contiene sacarosa ni sorbitol. Entonces podría ser una opción para pacientes que tengan algún tipo de alergia, por ejemplo, o que no puedan utilizar estos excipientes. Con respecto a otro tipo de preparaciones encontradas con propranolol, estaban, bueno, las suspensiones a las diferentes concentraciones que ya se mencionaron, que en este caso se habían preparado con el Ora Blend, y también estaban soluciones a partir de las ampollas inyectables de propranolol en un vehículo de jarabe de sacarosa, es decir, igual que el jarabe simple USP, y se encontró una fuente de un ungüento de propranolol 1% en base hidrofílica, pero específicamente para uso en tratamiento de mangioma en pacientes pediátricos. Muy bien, con respecto a la discusión, el propanolol tiene muy buena solubilidad en agua. Esto se vea como que se ve en la estructura, tiene grupos éteres, grupos hidroxilo y también el grupo amina secundaria. Y esto permite formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, los cuales le confiere también ciertas propiedades de solubilidad, y por ende es bastante soluble en agua. Entonces, debido a esto, no hay problemas con hacer una solución. El problema entonces está en los excipientes a partir de donde se realiza esa suspensión, que son de las tabletas, donde las tabletas tienen excipientes insolubles en agua, como la celulosa microcristalina, que se utiliza como diluente, y el estarato de magnesio, que se utiliza como un lubricante antifricción. Entonces, debido a esto, la mejor forma farmacéutica que se puede realizar para trabajar con estas tabletas de propranolol sería una suspensión adecuada, no tanto por el propranolol como tal, sino por los excipientes. Con respecto a los tiempos de estabilidad, como había mencionado Rebeca, dependen en gran medida de los excipientes utilizados. Esto debido a que su máxima estabilidad está alrededor de un pH de 3.
Entonces, dependiendo de los excipientes que se puedan utilizar y la cantidad de medio aciulante que puedan dar estos excipientes, de esa forma también va a contribuir a la estabilidad que tenga el propanolol. Rebeca mencionó, bueno, varios tiempos de estabilidad, y dentro de ellos los que tienen mayor prolongación son los que serían de 4 meses y 278 días. Es algo interesante porque esto de los 4 meses se debe mantener a una temperatura de 25 grados y a un pH 3.7 y 3.8. Sin embargo, no se indicó la concentración en tal que tendría esta suspensión de propanolol, y por lo tanto dudamos también de ese tiempo de estabilidad que se registra en estos estudios. Y con el tiempo de 278 días, también a temperatura ambiente, sin embargo, dentro del estudio que ellos recalcaron este tiempo de estabilidad, no indicaron la cantidad de ácido cítrico utilizado. Entonces no tenemos la seguridad de qué pH está utilizando como medio final, y por lo tanto no podemos reproducir esta preparación magistral debido a esta falta de datos que confieren dentro del estudio. Entonces también por esa razón dudamos de este tiempo de estabilidad. Con respecto a la degradación, el propanolol tiene una cadena de isopropilamina que en soluciones acuosas se puede oxidar, y esto llega a lo que es la descomposición. De esta forma nosotros analizamos que un buen agente también que se puede adicionar sería un antioxidante. Esto debido a que también junto con el ácido cítrico van a formar un efecto sinérgico que van a proteger esta cadena de isopropilamina para evitar de esta forma la oxidación y que se llegue a la descomposición, lo cual también podría aumentar el tiempo de estabilidad que se le puede conferir a esta preparación magistral. Dentro de las características organolépticas que tiene el propanolol, algo muy importante es que posee un sabor amargo, y esto se puede contrarrestar mediante 2 vías según las preparaciones magistrales que encontramos en la literatura. La primera es la adición de un medio que genere un sabor dulce, como lo es el jarabe, debido a la cantidad de azúcar que contiene este vehículo. Y la otra forma sería a través de la forma farmacéutica de una suspensión. Esto debido a que la suspensión proporciona un medio viscosizante que permite que la dispersión de las partículas del propanolol no se dé de manera rápida. Entonces, de esa forma se disminuirían las interacciones que tengan el propanolol con las papilas gustativas, y por tanto el paciente detectaría menos lo que es el sabor amargo. Entonces, de estas dos formas se puede disminuir lo que es el sabor amargo dentro de la preparación magistral. Y Rebe también mencionaba que dentro de la formulación no se utilizaba lo que es un medio viscosizante como tal. Sin embargo, se utilizaba jarabe simple, y esto sí le confiere dos propiedades, lo que es el sabor dulce por parte del azúcar, y también un poco de las propiedades viscosizantes que se le pueden adicionar a la suspensión. Por esa forma es que también dentro de toda la bibliografía encontrada no se detectó que se hayan utilizado medios viscosizantes para adicionarle a esta suspensión de propanolol. Muy bien, y también con respecto a la fotosensibilidad, el compuesto de propanolol es fotosensible y puede llevar a la formación de productos proinflamatorios que dificultarían más bien la salud del paciente. Por esta razón, es sumamente importante que esta preparación magistral se almacene en un envase ámbar y que aún así se mantenga igual protegido de la luz solar, para evitar esta descomposición y evitar estos productos proinflamatorios que puedan generar mayor dificultad en la salud del paciente. Y para finalizar, bueno, como conclusiones, dentro de los productos comerciales que hay en Costa Rica, el propanolol son sumamente limitados, y como Rebe mencionó en la justificación, hay pacientes que necesitan de otros medios o de otras formas farmacéuticas debido a las dificultades que pueden tener las tabletas u otros medios que se puedan obtener. Entonces, por esa razón es sumamente importante también que se pueda formular esta preparación magistral aquí en Costa Rica también. Luego, dentro de la preparación se debe optar por realizar esta preparación a un pH cercano a 3 y almacenarlo en un fresco ámbar. Esto es para garantizar su estabilidad, tanto en un medio antioxidante como para también garantizar que el compuesto no se vaya a descomponer por fotosensibilidad. Y finalmente se propone un tiempo límite de uso de suspensiones de propranolol clorhidrato de 1 miligramo por mililitro de 45 días en refrigeración y en frascos de color ámbar.
Esto se debe a que, bueno, Rebe mencionaba que hay muchos tiempos mayores de estabilidad, sin embargo encontramos ciertas deficiencias en los datos reportados en los estudios y apegados también al criterio de la conservación, al criterio conservacional de las preparaciones magistrales, y además de que entre las preparaciones magistrales se incluye lo que es el agua, optamos que la mejor forma o el mejor tiempo de estabilidad que se le puede optar a esta preparación magistral es 45 días y en refrigeración, obviamente almacenado en frescos ámbar y lo más protegido de la luz solar posible. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, aplauso. Esto, aplausos. Excelente, también muy buen trabajo. Lo Muy claro. documentaron muy bien. Y creo que todo esto es perfectamente aplicable y se puede implementar en tanto en farmacias de hospital, principalmente creo yo, como también a nivel de una farmacia de comunidad. Pero creo que sobre todo en farmacias de hospital y donde se necesiten dosificar a pacientes pediátricos con mucha exactitud y este tipo de moléculas. Personalmente, pues no me queda ninguna duda, no tengo algún comentario o observación al trabajo y no sé si alguno de los compañeros quiere preguntar algo, ¿no? Bueno, vamos con el grupo del enalapril maleato, 1 miligramo papelitos de María José y de Michelle. Esto porque me lo pidieron. Buenos días, compañeros. Bueno, sí, nosotros vamos a hablar. ¿Se ve en pantalla grande? Sí. Sí, se ve. Vamos a hablar sobre la preparación del enalapril maleato en papelitos de 1 miligramo. En este caso, bueno, es importante mencionar, como ya sabemos, que hay muchos medicamentos disponibles comercialmente, se encuentran en formulación sólida, la mayoría de ellos. Entonces, es muy importante considerar que pueden existir situaciones particulares en algunos pacientes que no nos permitan utilizar estas formulaciones tal y como se encuentran en el mercado. Entonces, para estas situaciones es trascendental contar con otras opciones y que se adecuen a los requerimientos especiales de cada paciente. También es importante considerar algunos aspectos, como que en este tipo de formulaciones resulta difícil enmascarar sabores y aspectos organolépticos, de que la información disponible sobre su estabilidad y almacenamiento es muy limitada, entonces hay que ser un poco cautelosos al respecto. Poblaciones que puedan requerir su uso, tenemos pacientes pediátricos, pacientes geriátricos y aquellos que deben recibir medicamentos a través de sondas nasogástricas o que tienen una gastrostomía, que no pueden traer formas sólidas de dosificación oral, inclusive pacientes que no presentan ninguna de estas condiciones, pero que se les dificulta la dilución de formas sólidas como tabletas o cápsulas debido a su tamaño o a que sean muy sensibles y les provocan el reflejo del vómito. Incluso conozco una persona que una amiga que no puede tragar simplemente una tableta y de tamaño muy pequeño porque le sucede esto de que tiene el reflejo del vómito. Hay ocasiones también en las que el paciente requiere dosis menor a 5 miligramos. Si bien es cierto que Costa Rica dispone de presentaciones de 2. No se dispone de la presentación de 2.5, el paciente que la requiera podría fraccionar el comprimido de 5 miligramos. Sin embargo, puede que el paciente necesite dosis inferiores a 2,5. Entonces, contar con una preparación magistral como los papelitos resulta de gran utilidad. Para hablar un poco de la población pediátrica, se habla de que hay una falta de productos pediátricos que estén disponibles en el mercado y especialmente se habla de, encontramos que medicamentos
utilizados para tratar la hipertensión también hay gran falta. Se dice que esto se debe a que el mercado pediátrico es muy pequeño en comparación con los adultos. Se reporta el uso de enalapril en pacientes pediátricos con falla cardíaca, en donde la dosis inicial va desde los 0,1 miligramos por kilogramo día en una o dos dosis. Luego se aumenta según sea necesario durante 2 semanas hasta un máximo de 0,5 miligramos por kilogramo día. Algunos pacientes podrían llegar a requerir dosis de 5 miligramos por día, como el caso de ciertos pacientes hipertensos cuyas dosis entre 0,08 miligramos por kilogramo dosis una vez al día, con una dosis máxima de 5 miligramos. Importante mencionar que actualmente se estima que entre el 1 y el 5% de los hipertensos a nivel global son niños. En Costa Rica se ha observado un incremento en la incidencia de la hipertensión arterial infantil asociada a condiciones de estilos de vida y también obesidad, pues ha aumentado considerablemente en dicha población. Con respecto a la población geriátrica, muchas veces van a requerir ajuste de dosis de acuerdo a la función renal del paciente, y también en ello se recomienda prolongar los intervalos entre las dosis y o reducirse la posología. También encontramos que población con insuficiencia renal podría requerir un ajuste de dosis en cualquier paciente, ya sea que presente una alteración en la función renal preexistente o que se desarrolle posterior a la instauración del tratamiento. Entonces, es necesario ajustar dosis que logren mantener controlado al paciente en términos de presión arterial y en términos de su función renal. Entonces, es importante lograr un punto de ajuste adecuado. Es difícil para los médicos encontrar el punto de ajuste adecuado. Entonces, en este caso, acudir a preparaciones extemporáneas contribuiría a la administración de dosis especiales que no estén disponibles en el mercado. Otras poblaciones que podrían requerirlo se ha reportado en pacientes hipertensos con un sistema de renina-angiotensina aldosterona muy activo, caídas excesivas al iniciar tratamientos con enalapril. Entonces, se podría utilizar en este tipo de pacientes hipertensos que han tenido tratamiento previo con dosis altas de diuréticos. También se han observado en ellos hipotensión cuando se inicia el tratamiento. En ambos tipos de pacientes se reporta la prescripción de dosis menores de los 5 miligramos, acompañados con una adecuada supervisión médica. También hablamos de pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática o con disfunción ventricular izquierda, en donde sus dosis iniciales van desde los 2,5 hasta los 5 miligramos. Sin embargo, debido a que utilizan muchos fármacos, puede darse casos en que estos pacientes a esas dosis experimenten hipotensión también y requieren ajuste de dosis. Está indicada la administración inicial de 2,5 a 5 miligramos, divididas en una o dos dosis que requieran de ajustes lentos según la tolerabilidad y la respuesta en pacientes con síndrome coronario agudo, sin elevación de ST e infarto de miocardio con elevación de ST. Estos pacientes podrían incluso requerir dosis de 3, 4, 6 o 7 miligramos que no se encuentran disponibles en el mercado. Bueno, también podríamos utilizar esta preparación para uso veterinario, para tratar la cardiología veterinaria, en específico el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva debido a enfermedades degenerativas de la válvula mitral mixomatosa. El enalapril es el medicamento de escogencia, ya que ya que, bueno, esto se suele presentar en perros que son un poco mayores o en razas pequeñas. Entonces, las dosis van de 0,5 miligramos por kilogramo. Por lo tanto, en un perro que sea pues, de un peso bastante bajo, la dosis va a ser también muy baja y pues no hay un medicamento disponible en esa presentación. La USP describe la preparación, una preparación magistral para uso veterinario de una suspensión. Sin embargo, la concentración de esta es de 10 miligramos por mililitro. Entonces, pues igual sería un poco más difícil adecuar la dosis. Y también, bueno, la ventaja que confiere el que se utilice un polvo, que es más estable que la preparación líquida y su solubilidad es más rápida, lo cual va a facilitar la absorción del fármaco. También podríamos considerar que el farmacéutico pues no cuente con el excipiente requerido para realizar esa preparación, esa suspensión, o que el uso de papelitos resulte más cómodo para el cliente, en este caso el
el dueño del paciente, ¿verdad? Otra aplicación que podría tener en uso veterinario es para aumentar la excreción de proteínas en la orina del paciente cuando tienen enfermedad renal. Estas dosis son dependientes de la creatinina sérica. Entonces, como se ve en este cuadrito, si la creatinina es menor a 3 miligramos por decilitro, la dosis va de 0.5 miligramos por kilogramo. Y si está entre 3 y 5, es aún menor, 0.25 miligramos por kilogramo. Entonces, de nuevo, ¿verdad? El hecho de que si el paciente es de un bajo peso, la dosis va a ser bastante baja. Entonces, pues sería muy conveniente para el ajuste. Es importante mencionar que los papelitos deben diluirse, ¿verdad? Debe diluirse el preparado en un poquito de agua para la posterior ingesta. También podría mezclarse con otra clase de líquido o incluso con algún alimento, de acuerdo con la ficha técnica del medicamento, lo cual en esta población pues podría conferir una ventaja, como hablábamos la semana anterior, en casos de que sea un perrito pues que se niega a consumir el medicamento. Entonces se podría intentar enmascarar un poco el sabor utilizando algún alimento o algún otro líquido. Y bueno, en resumen de la justificación, ¿verdad? El entender la vigencia de los papelitos, que si bien puede que hayan tabletas, puede que haya alguna preparación magistral de suspensión, en el caso veterinario, pues de igual forma los papelitos son útiles, permiten adecuar la dosis, facilitando la administración del fármaco en algunos casos muy específicos. Respecto a los productos que están disponibles comercialmente en Costa Rica y de acuerdo a los que están en la lista de la caja, pues son comprimidos. En Costa Rica están las presentaciones de 20 miligramos y 5 miligramos. En otros países sí hay de 2.5, de 10, pero acá tenemos estas dos. Y bueno, no encontramos preparaciones líquidas, solamente las que son magistrales. En cuanto a su estabilidad, como ya hemos dicho, los polvos son más estables que las formas de dosificación líquidas. Las propiedades están relacionadas a su tamaño y área superficial. Estos aspectos deben ser considerados a la hora de empacarlos y almacenarlos. También hablamos de periodos de validez para formulaciones sólidas en cuanto al principio activo, que van desde los 24 meses hasta los 36 meses, en condiciones de almacenamiento de 25 grados Celsius. Se permiten incluso excursiones de 15 grados Celsius a 30 grados Celsius, siempre y cuando estén protegidos de la humedad y conservados en el envase original. Y así, para la propagación magistral realmente fue muy difícil encontrar información con respecto a papelitos, pero lo que encontramos fue eso, que los polvos son más estables que las formas de dosificación líquidas, que las propiedades están relacionadas a su tamaño y área superficial, que estos aspectos son los que deben de estar considerados a la hora de empacarlos y almacenarlos. Si no existen estudios de estabilidad, el empaque se debe asegurar que sea hermético, y si se utilizaron ingredientes USP, puede asignarse 6 meses o 25% del tiempo remanente en la fecha de expirada del producto comercial utilizado en la formulación como fuente de principio activo, lo que ocurra antes. En esta formulación en particular, al tratarse de un empaque no hermético y no contar con referencias de estudios de estabilidad para los papelitos, se utiliza una fecha límite de uso de un mes, como se planteó en las clases vistas, y también se recomienda almacenar los papelitos en lugares secos, protegidos de la luz y el calor. Respecto a la fórmula para la preparación de los papelitos, en este caso la hicimos respecto a 30 papelitos, puesto que es un medicamento que se suele utilizar durante todo el mes, ¿verdad? Y por el tiempo que acaba de mencionar Mitch, que se podrían guardar. Entonces, para 30 papelitos teníamos que calcular pesar el polvo de tableta de enalapril maleato equivalente a 0,03 gramos de enalapril, y excipientes, en este caso podría ser lactosa o sorbitol, cantidad suficiente para 6 gramos. Respecto al procedimiento para la preparación, pues sería primeramente calcular las cantidades que se requieren, tanto de polvo de tableta como del excipiente. Después se calcula el número de tabletas necesarias para obtener esa cantidad de principio activo y se colocan en un mortero y se trituran con ayuda del pistilo hasta obtener un polvo fino.
Después de eso, después de pesado el excipiente requerido, se hace una mezcla homogénea realizando dilución geométrica y luego se distribuyen los papelitos. No sale la imagen ahí. No sé por qué, pero está una imagen de que se distribuyen los papelitos y luego pues se cierra. Hay que considerar, ahí está. En este caso, nosotras consideramos que tanto el sorbitol como la lactosa monohidratada podrían utilizarse como diluyente, puesto que revisando distintas fichas técnicas de las presentaciones comerciales de las tabletas, pues son los excipientes que se utilizan usualmente. En algunas en mayor proporción el sorbitol, en otras la lactosa monohidratada. Además, revisando la bibliografía, pues encontramos que el sorbitol suele ser muy utilizado como excipiente en formulaciones sólidas trituradas y la lactosa monohidratada por sus ventajas como diluyente es muy usado comúnmente por ser incolora, soluble, inofensiva. En casos en que el paciente fuese intolerante a la lactosa, pues se podría optar por usar almidón. Bueno, también seleccionamos el papel aluminio para realizar los papelitos, puesto que no hay incompatibilidades con dicho material y suele ser el material que se utiliza para los blisters. Y bueno, por último sería proceder a cerrar los papelitos de acuerdo con la técnica vista en clase y rotularlos, claro, colocarlos en un sobre, un estuche y rotularlos. Sobre las alternativas de formulación magistral para adecuar la medicación, vamos a mencionar 3. La primera, no fue que la encontramos estrictamente como algo que se utiliza, sino como una propuesta que se hace en lugar de utilizar papelitos, el utilizar cápsulas, porque se considera que el uso de papelitos no es la forma más adecuada para administrar dichas dosis, las dosis cuando son fraccionadas, porque hay que contemplar algunos puntos críticos como la uniformidad de peso, el control de los procesos y el tiempo que requiere. Entonces, pues se sugiere optar por el fraccionamiento de medicamentos usando cápsulas, porque permite tener más control sobre estos parámetros y disminuye el tiempo que el personal debe utilizar para fraccionar las tabletas. Preparaciones líquidas, pues sí encontramos 3. La USP, como mencioné antes, sugiere una preparación, una suspensión oral, en realidad 2 preparaciones magistrales, una suspensión oral para uso humano, en el cual pues se hace se trituran las tabletas y se utiliza el polvo de tableta equivalente a 100 miligramos en un diluyente que se utiliza Ora Sweet y Ora Plus en cantidades suficientes para obtener 100 mililitros. Y para la preparación de la suspensión oral para uso veterinario, se combina el polvo de tableta equivalente a 1 gramo de enalapril con Ora Blend en cantidad suficiente para 100 mililitros. También encontramos una suspensión oral que también se puede, perdón, una solución oral que se puede preparar también con enalapril y que es muy utilizada para tratamiento en pacientes pediátricos, donde se combina el enalapril maleato con un buffer de citrato de pH de 3 a 3.5 y jarabe simple. Pero esa tiene que conservarse refrigerada y pues era un trabajo de graduación. Entonces esa no sabemos si es muy utilizada. Tenés el micrófono apagado. Ya, con respecto a la discusión, entonces, el enalapril como principio activo muestra mayor afinidad a fases hidrosolubles, se puede observar en la imagen inclusive, es bastante soluble en metanol, moderadamente soluble en agua. Para la presentación planteada de 1 miligramo, es importante que para la administración se requiere diluir, se reporta que diluir en aproximadamente 5 mililitros es posible para obtener en solución el principio activo utilizado. Es importante, ya que a la hora de la administración me ha requerido diluir el contenido líquido, que puede ser agua, e inclusive en este caso se podría pensar en el uso de jugos cítricos, pues el enalapril es estable en un pH ácido
y también se puede inclusive dar con alimentos como lo mencionamos para uso veterinario. Esto facilitaría la aceptación porque se logra enmascarar un poco su sabor, pensando que va a ser consumido por niños y animales, y esto podría demandar alguna estrategia de ese tipo. En cuanto a la apariencia, esta contribuye a su presentación elegante. Al tratarse de un polvo cristalino de color blanquecino, pues al administrarlo en estas propiedades organolépticas pueden favorecer la aceptación por parte del paciente. Es bien sabido que colores desagradables pueden predisponer o asociarse a sabores desagradables. Para las formulaciones sólidas es más estable que la formulación en líquidas, como ya lo hemos hablado, con condiciones adecuadas de almacenamiento. El punto de fusión del principio activo es entre 143 y 144,5 grados Celsius. Esto permite garantizar la estabilidad del mismo a temperatura ambiente para su conservación al distribuirse en papelitos y permanecer así por un periodo de 30 días. Es importante mencionar que es un profármaco altamente selectivo, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Esta está presente en plasma, hígado, cerebro, pulmón, corazón, riñones, vasos sanguíneos. Entonces existe cantidad importante en tejido renal y pulmonar. Al ejercer sus efectos en tejidos que están altamente irrigados, incluso que la podemos encontrar en plasma, sus valores de Lopez son bajos, se habla de valores de 0,07, lo suficientemente hidrosolubles para poder ser distribuidos en estas zonas. Contiene grupos ionizables como el ácido carboxílico y la amina secundaria que vimos, que a pHs ácidos como los gástricos permiten su ionización y posterior absorción en tejido gastrointestinal. Entonces se favorece una absorción adecuada y bastante rápida para ejercer su efecto. Y bueno, en conclusión, el implementar esta preparación magistral podría resultar de gran utilidad para administrar tratamiento correspondiente a distintas patologías, tanto en humanos como en pacientes veterinarios. Y si bien existen otras opciones que dan la posibilidad de administrarlo, el uso de papelitos permite conservar el fármaco en su forma sólida, lo cual le da mayor estabilidad. Y bueno, también esta es más soluble y mejora la absorción, lo cual va a permitir la disolución adecuada también incluso en otros preparados, otros líquidos, otros alimentos, considerando la población meta para la preparación. Pues eso sería. Muy bien. Bueno, un aplauso. Me parece muy interesante mucho de lo que ustedes han mencionado. Supongo que se va a completar con la presentación de otros compañeros que van a hablar de la suspensión. El enalapril desde hace mucho tiempo se utiliza en Costa Rica en las presentaciones de 5 y 20 miligramos, que son las que están en el cuadro básico de la caja, y por eso es que probablemente en mercado privado no se consiguen otras concentraciones en Costa Rica. No sé, la doctora Rocha se salió. Yo quería hacerle una pregunta ahora. Bueno, no importa. ¿Tienen alguna pregunta por parte de los compañeros? Bueno, sí, el enalapril es todo un desafío. Aquí está la doctora tratando de entrar. El enalapril maleato es todo un desafío desde el punto de vista de formulación, no solo para preparaciones magistrales, sino también hasta para la fabricación a escala industrial del medicamento, porque se hidroliza con mucha facilidad. Entonces, bueno, no voy a comentar más, esperándome a la presentación que van a tener también otro grupo. Sin embargo, por el orden que me pidieron, va a seguir ahora el captopril 2 miligramos, que es el grupo de Alison, Laura y Manuel Antonio. Bueno, el captopril va mucho, es un hermano, digamos, del enalapril, entonces va en el mismo sentido. Adelante.
Bueno, vamos a hablar de los papelitos de captopril. Bueno, es una forma, como ya sabemos, de administrar dosis principalmente, bueno, lo que es en niños, en este caso, por el tipo de dosificación. Bueno, principalmente el captopril niño se utilizaría para lo que es la hipertensión, que ahora está aumentando bastante por lo que es la obesidad en los niños, que recientemente se ha dado un incremento importante porque los hábitos alimenticios han cambiado mucho y eso ha provocado más, bueno, que los chiquitos se están poniendo gorditos. Y esto causa un aumento en la presión, además de enfermedades renales que puedan tener los niños o defectos ya congénitos, como lo que es el ducto arteriolar. Igual la insuficiencia cardíaca principalmente se da por defectos congénitos, también puede ser provocada por arritmias, hipoxias, y esto, bueno, que es la endocarditis bacteriana, que es bien importante tenerlo como en cuenta. Pero con el captopril hay un problema, y es que no existen dosificaciones pediátricas, por lo menos en Costa Rica. Solo se tiene un único medicamento, del que les hablaré un poquito más adelante. Como de los papelitos, son una forma de dosificación que, aunque ya tiene sus bastantes años, no es obsoleta, o por lo menos no en lo que es la farmacia magistral. De sus ventajas es que tiene una fácil administración, y en el caso del captopril puede suspenderse en agua, jugos o la fórmula para los bebés. Y las desventajas es que, bueno, no enmascara los sabores desagradables, pero por lo menos si se mezcla con jugos o fórmulas se puede disimular un poquito más. Bueno, el captopril, ya como mis compañeros dijeron, es un inhibidor competitivo de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA. Entonces, esto lo que ayuda es a disminuir la presión por medio de una vasodilatación y aumentando la concentración de adrenalina. Las ventajas es que es un antihipertensivo muy estudiado en niños, es uno de los que más estudios tienen en esta población, y las ventajas que tiene es que tiene una corta acción farmacológica, entonces hay que dar múltiples dosis al día, digamos. Bueno, como ven, las dosificaciones son súper bajas, son súper chiquititas, digamos 0,01 miligramos por kilogramo. Entonces eso es un problema, porque dosificar un medicamento como este es un poco difícil, y la dosis máxima que se puede dar en un niño pequeño son 6 miligramos por kilogramo día. Entonces eso es como bastante importante para tenerlo en cuenta. Y bueno, por lo menos en Costa Rica esa es la única presentación comercial de captopril que está distribuido por Cefa, que es captopril de 25 miligramos. Y obviamente 25 miligramos jamás se le va a dar a un chiquito, o por lo menos no es una dosis muy alta, tal vez ya un adolescente tal vez, pero un niño pequeño jamás, o sea, es demasiado para ellos. Con la estabilidad del captopril, esta es la molécula. El captopril tiene dos grupos funcionales que son susceptibles a la degradación. Está el grupo tiol, que es el SH, es susceptible a la oxidación y puede formar el producto de degradación disulfuro de captopril. Y también tiene la amida, que está encerrada en el otro cuadro. El grupo amida es susceptible a la hidrólisis, a pHs mayores a 4. Las reacciones involucran la formación del anión tiolato en el grupo tiol, y el subsecuente mecanismo radicalario. Esto da una disminución de la concentración del principio activo por la degradación y una disminución de la adherencia terapéutica. Las pruebas farmacopeicas involucran la punto de fusión, la rotación óptica, el infrarrojo, metales pesados, sustancias relacionadas, HPLC, pérdida por secado, pérdida por ignición y la valoración. Bueno, la preparación magistral que tenemos es, los papelitos de captopril 2 miligramos en 100 miligramos. Entonces, digamos, nosotros encontramos un artículo que es de Takemoto et al, que básicamente dice que es triturar las tabletas en una cantidad suficiente de lactosa anhidra.
Entonces, básicamente esto sería como el procedimiento. Básicamente es pesar 4 tabletas, triturarlas, pesar 180, 0,180 gramos de polvo de tableta. Esto dice, no, además se le agrega a lo que sería el polvo de tableta triturado, lo que es la lactosa anhidra. Esto se debería pasar como por un tamiz de unas 500 micras idealmente, y ya luego se pesan los 100 gramos, 100 miligramos, perdón, me faltó una M, me la comí, de que sería el contenido del papelito, y ya luego de hacer los papelitos. Y digamos, esto sería como para una dosis prescrita, digamos, los 90 papelitos, como para una dosis de 200 miligramos TIT, digamos, por un mes, no sé. Se me ocurrió como que esa era una buena dosis, entonces por eso son 90 papelitos. En cuanto a la estabilidad de la formulación de captopril, cuando el captopril se encuentra en estado sólido, esta formulación es más estable que aquella en estado líquido y de manera general tiene una vida útil de 3 meses. Esta estabilidad se mantiene aún cuando se expone a altas temperaturas que pueden llegar hasta los 50 grados centígrados. Se realizó un estudio de estabilidad a diferentes temperaturas que corresponden a 5 grados centígrados, 33 grados centígrados y 50 grados centígrados durante 6 meses. Adicionalmente, se expuso a la luz durante 30 días. De esta manera, al comparar el captopril sólido con el control, se obtuvo que no hubo cambios en la apariencia, ni el color, ni el olor, ni de seguridad. Las características de infrarrojo, de rotación óptica y aunado al análisis por HPLC demostraron que no se presentó una diferencia significativa en las muestras. Esto se respalda con el estudio que mencionó Laura de Takemoto, donde expone que no se obtuvo cambios significativos en el color ni en la coalescencia de los polvos de captopril durante un periodo de estudio de 24 semanas. Asimismo, se realizaron estudios donde se analizaron muestras de captopril comercial en 3 envases diferentes, en viales de clase A, bolsas con cierre de zipper y bolsas que protegen de la humedad. Así, luego de analizar las muestras mediante HPLC y cuantificar la cantidad remanente con un límite de 90% de la cantidad inicial, se obtuvo como resultado que durante un periodo de 24 semanas, la cantidad de captopril de disulfuro de producto de degradación que se obtuvo fue solamente significativa en las bolsas con cierre de zipper. De esto se concluye que el captopril es estable cuando está almacenado en los 3 envases por un periodo de 12 semanas en estado sólido y a temperatura ambiente. Aunado a esto, se recomienda no almacenar el captopril en condiciones extremas y se considera necesario controlar la temperatura y la humedad durante el almacenamiento. Como alternativas, encontramos el captopril en solución. Entonces, como alternativa 1, se tiene la solución de captopril de 1 miligramo por mililitro, donde se utiliza el captopril y como excipientes el EDTA, ácido ascórbico, sacarina sódica, esencia de vainilla, solución concentrada de hidroxibenzoatos y agua purificada, cantidad suficiente para 100 mililitros. Como alternativa 2, encontramos el jarabe de captopril, que contiene captopril, agua purificada y como excipiente también el jarabe de cantidad suficiente para 100 mililitros. Una formulación magistral es la que contiene un medicamento destinado a un paciente determinado, preparado por un farmacéutico o bajo su dirección para cumplir expresamente con una prescripción médica detallada con los compuestos medicinales de acción e indicación reconocidos legalmente, que incluye, según las normas técnicas y científicas del trabajo farmacéutico, dispensado por un farmacéutico y con la debida información al usuario.
De ahí que las preparaciones magistrales corresponden a una manera de individualizar la prescripción médica, donde se les prescribe a un paciente, de acuerdo a sus características específicas, un medicamento. Como ya mencionó Laura, en ocasiones no existen fármacos de vía oral que sean aceptados por los niños, o bien las dosis no son las necesarias para ellos. De ahí que es necesario acudir a las preparaciones magistrales para facilitar la administración de medicamentos, ya sea a bebés prematuros, niños o recién nacidos. En muchas ocasiones se recurre a la preparación de papelitos de captopril a raíz de que las dosis que existen en el mercado no satisfacen las necesidades de bebés y niños pequeños, los cuales necesitan dosis menores a 6,25 miligramos. Asimismo, la formulación magistral líquida del captopril se degrada rápidamente en contraposición a la sólida, que es más estable. Esto se respalda con estudios que discurren que por 12 semanas en diversos empaques la cantidad de producto de degradación de captopril es insignificante, mientras que en estado acuoso se oxida fácilmente el grupo sulfidrilo, que es el grupo tiol que mencionó Manuel anteriormente, provocando la formación del captopril disulfuro. Por eso se tienen que tener controles de pH sumamente estrictos y aún así la preparación no sobrepasa los 30 días. Alternativas que se plantearon anteriormente están Oye, pensadas... muy bajo, Manuel. Perdón, ¿me escucha? Ahora sí. Las alternativas que se mencionaron anteriormente están pensadas en formular como una solución, y la segunda como formular como un jarabe, considerando igual los problemas para deglutir de algunos niños. También se pueden mascarar los sabores y los olores con aromas agradables y saborizantes. Y en el caso del jarabe, como es una solución muy concentrada de azúcar, entonces, como dijo mi compañero David, le da un buen sabor. Y el inconveniente sería el riesgo de hidrolización que se mencionó, entonces, por lo cual necesita un pH muy controlado. Como conclusiones, el captopril en papelitos es de gran utilidad para las dosis de niños que no se encuentran en el mercado por ser tan bajas. Esta formulación magistral en papelitos es conveniente tanto para padres como niños, ya que el polvo se puede mezclar con jugos o con fórmula. Es más estable en estado sólido que en acuoso, ya que se oxida más fácilmente y se forma el disulfuro de captopril en el estado líquido. Y la fecha límite de uso es de 3 meses para la preparación en papelitos de captopril, 2 miligramos por cada 100 miligramos. Gracias. Muy bien, un aplauso. Aquí están las referencias. Ah, bueno, muy bien. Y muy bonitas las imágenes que pusieron. Quería preguntarles, comentar para los que trabajaron con captopril en Alapril, que en las formas sólidas, una recomendación también que tal vez la encontraron, pero creo que no la mencionaron, es la posibilidad de incluir en el empaque secundario, en donde van a poner los papelitos, pues un desecante, ¿verdad? Entonces se puede usar, por ejemplo, un sobre de aluminio, un desecante y los papelitos adentro del sobre de aluminio. Eso sí, pues con la aclaración al paciente de que eso es únicamente para mantener seco la preparación seca, ¿verdad? Porque no vaya a ser que un paciente crea que eso también es parte de lo que tiene que administrar, Dios guarde, ¿verdad? Eso es un riesgo que hay si no se explica, ¿verdad? Y uno no se asegura de que el paciente entendió de que el sobrecito con desecante no es medicamento, ¿verdad? Pero esos son detalles que habría que explicarle al paciente y que podría contribuir a la estabilidad. Y yo quería preguntarle a la otra cosa como que también pensé por lo de la estabilidad era como con las bolsas Ziploc o algo
parecido, tal vez como pegarle algún sticker de papel bond para que quede protegida de la luz, digamos, porque Y también, obviamente las bolsas que son especiales para eso, y supongo que son caras, digamos. claro, así Y hay unas hacerlas. que son como de aluminio casi, digamos. Sí, sí, bueno, tal vez si se compran en suficiente cantidad no resulta tan caro, Ujú. pero sí es una posibilidad. No, la doctora Rocha, que tiene experiencia con esto de los papelitos y enalapril y captopril, ¿verdad? Con estudios que se han hecho en hospitales. Que no sé si tiene algún comentario. Sí, al final, bueno, que se hizo hace un par de años una investigación para ver cuáles de los productos, de los principios activos que tenía un hospital de México, se podían dispensar en medio de papelitos, ¿verdad? Con papelitos en lugar de otras formas. Bueno, se estudiaba pues el hacer algún tipo de preparación líquida, ¿verdad? Bueno, más que todo era con enalapril, no con captopril, y bueno, de viaje ¿verdad? Se vio que no era, digamos, el esquema que ellos pensaban el más adecuado. Al final, digamos, el resultado fue que, bueno, se quedara mejor con los papelitos, ¿verdad? No se hiciera esa indicación específica de dispensación, y sobre todo porque le daba mucha responsabilidad al padre, ¿verdad? O al preparador o al que le administraba el medicamento al niño, ¿verdad? Y pues se vio que sí, hacerlo en una formulación líquida para que la prepares justo la persona que le da el medicamento al niño no era la mejor opción, ¿verdad? Perfecto. Sí, para eso estamos los farmacéuticos, para resolver esa necesidad del paciente de una dosificación mediante una preparación magistral. Y no tanto decirle al paciente, mire, para el chiquito tome un cuarto de tableta, y tal vez la tableta ni siquiera tiene cómo partir en cuartos, ¿verdad? Exactamente. Y disuélvalo en jugo de naranja, o déselo al chiquito en prepare una papillita con... No, uno no debería poner al paciente a hacer una preparación magistral en su casa, Dios guarde, ¿verdad? Porque eso es el trabajo nuestro, y para eso estamos, para resolver esas necesidades. Bueno, vamos con el grupo de Priscila, Adrián y Luis Ángel, que van a hablar de enalapril maleato, pero en este caso en concentraciones de 1 miligramo por mililitro y 10 miligramos por mililitro en suspensión. Sí, listo, profe. Y de último nos queda Elías. Okay. Ahí se ve bien, ¿verdad? En pantalla completa. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, Luis. Ok, perfecto. Bueno, como ya mencionamos, nuestro grupo va a hablarles un poco de la suspensión extemporánea de enalapril maleato para 1 miligramo mililitro y 10 miligramos mililitros. En primera instancia, vemos que esta suspensión pediátrica tiene una utilidad para lo que son poblaciones pediátricas, para adultos que tengan alguna dificultad para tragar, ya sea que ocupen la administración por vía nasogástrica o por tubo gástrico, o también poblaciones que requieran alguna dosis en particular. Puede servir en adultos mayores, pero más adelante vamos a ver por qué no es tan efectivo en adultos mayores. Vemos que esta preparación magistral nos sirve para lo que es falla cardíaca congénita en pacientes pediátricos o neonatos, para la hipertensión neonatal y la insuficiencia cardíaca grave, porque generalmente estos pacientes no tienen una dosis, un medicamento adecuado para ellos. Entonces esta preparación sería excelente para dárselas. Y en uno de los artículos que investigamos, decía que para lo que es la dosificación del paciente, que era mejor calculándola usando el área corporal, porque decían que a veces lo que se hacía era como agarrar los datos de personas adultas y usarlos para pacientes pediátricos. Entonces que eso no era tan efectivo porque podría o sobredosificar o subdosificar al paciente.
y los productos disponibles, los que encontramos en el país, eran más que todo tabletas, como ya mencionó el doctor hace unos minutos, que la caja tiene tabletas de 5 y 20 miligramos, pero también encontramos por aparte que también hay de 2.5 y 10 miligramos. El principio activo es el enalapril maleato, pero todos sabemos que es una prodroga del enalaprilato, que es el que tiene el efecto farmacéutico. Ok, ahora respecto a la estabilidad de principio activo y de formulación, primero vamos a hablar un poco sobre el principio activo. Entonces, bueno, es ese polvo, son cristales muy estables a temperatura ambiente y a humedad relativa menor a 75%. El pH ideal es de 3 para que la formulación sea estable, bueno, cualquier tipo de formulación con el enalapril sea estable. La concentración máxima en sangre se alcanza de entre 0,5 y 4 horas después de administrar el medicamento. Tiene una biodisponibilidad de 61% y deben ser tomadas en consideración los endulzantes y los preservantes cuando se formule algún tipo de medicamento con enalapril. ¿Por qué endulzantes? Porque, bueno, normalmente se usan en poblaciones pediátricas y esto puede llevar a causar caries. Y preservantes porque pueden llegar a ser tóxicos para los niños, digamos. Respecto a las formulaciones, nosotros nos encontramos ya como varias formulaciones magistrales de enalapril maleato. Entonces, uno de esos artículos nos hablaba de que existe en la ICH como un apartado específico para este tipo de formulaciones. De hecho, es como para formulaciones orales nuevas, digamos, que no están como registradas previamente. Y esta guía lo que dice es que hay que realizar mediciones de pH, de propiedades rheológicas y de uniformidad de contenido, que tiene que hacerse un estudio de estabilidad tanto normal como acelerado y que se deben tomar muestras a los 15, a los 30, a los 60 y a los 90 días después de haber iniciado el estudio. Y siempre cuidando la temperatura y la humedad relativa, porque ya hablamos, ¿verdad?, de que eso tiene que ver con la estabilidad del principio activo como tal y por ende también de la formulación final. Y bueno, estas son las fórmulas que nosotros encontramos, son dos, ¿verdad? Una para suspensión del enalapril maleato 1 miligramo por mililitro y otra para 10 miligramos por mililitro. Entonces, lo único que varía es que se multiplicó por 10 la fórmula original, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, para la primera, la de 1 miligramo por mililitro, se utilizan 100 miligramos de enalapril maleato, que equivale a 5 tabletas de 20 miligramos, también 5 mililitros de glicerina, 50 mililitros de metilcelulosa 1%, 0,210 gramos de ácido cítrico monohidratado, 0,206 gramos de citrato de sodio dihidratado, cantidad suficiente de saborizante, de agua purificada y de jarabe simple. Y bueno, para la otra fórmula es lo mismo, ¿verdad? Ahora, la preparación, se debe morterizar las tabletas hasta obtener un polvo fino. Se disuelven las tabletas morterizadas junto con el ácido cítrico y el citrato de sodio en una cantidad suficiente de agua purificada. Luego de esto se añade el gel de metilcelulosa. A esta mezcla, se le añade la glicerina y una parte del jarabe simple y se mezcla bien. Luego se añade el saborizante, se ajusta el pH con una solución de ácido cítrico al 20%, pero esto solo en caso de ser necesario, ¿verdad? Ya dijimos que el pH debe ser controlado cercano a 3. Sin embargo, si se agregan las cantidades que se mencionaron arriba, no debería realizarse este ajuste. Y se ajusta el volumen final con jarabe simple, que sería el vehículo. Se envasa en frascos ámbar, esto porque debe ser protegido de la luz y se etiqueta adecuadamente y se debe conservar en refrigeración. Eso sí es muy importante. Perdón, estaba silenciado. Sobre el enalapril como fármaco, ¿verdad? Como decía el compañero Adrián anteriormente, es un profármaco realmente del enalaprilat. Entonces, en sí, el enalapril lo que sufre es un proceso de desesterificación en el hígado
y se activa en su forma de anaprilat. La enalaprilat a lo que hace es que se une e inhibe competitivamente a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces lo que hace es que bloquea la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 y con eso es que previene un efecto, bueno, el potente efecto vasoconstrictor que tiene la angiotensina 2. Gracias a ello es que este medicamento se utiliza contra la hipertensión arterial, contra la insuficiencia cardíaca congestiva, también se utiliza contra la angina pectoris y también es utilizado en profilaxis en la disfunción ventricular izquierda, porque esa también puede aumentar la resistencia la resistencia vascular periférica. Luego, entre los efectos adversos que encontramos sobre el enalapril, ¿verdad? Tenemos que el más común es que hay un pequeño aumento en la creatinina sérica. Esto se da entre el 10 y 20% de las personas que toman el enalapril. También se puede dar la hipotensión arterial. Y algo muy importante es que no se recomienda utilizar en embarazo. Entonces, una consideración que debemos tener en cuenta en caso de que vayamos a trabajar con pacientes adultos que tengan alguna dificultad para tragar o que haya que trabajarlos con una sonda nasogástrica, ¿verdad? Es tener en cuenta que no se puede utilizar en una paciente que esté en su segundo o tercer trimestre de embarazo, porque se ha encontrado que este fármaco puede provocar falla renal fetal o incluso un aumento en el número de comorbilidades e incluso mortalidad de los fetos. Luego, sobre las dosis recomendadas que hemos encontrado en los diferentes esquemas que revisamos, varía mucho. En adultos varía muchísimo dependiendo de las condiciones, que si hay insuficiencia renal, que si hay insuficiencia hepática, porque como vimos es un profármaco, entonces requiere de que haya una buena funcionalidad hepática para que se active en la medida necesaria. Sin embargo, lo que encontramos es que el rango por lo general varía desde 2,5 a 5 miligramos al día al inicio, y según lo vaya tolerando el paciente, el tratamiento se va titulando hasta llegar a un máximo de 40 miligramos al día. En el caso de pacientes pediátricos, también tienen las mismas variaciones, hay que tener las mismas consideraciones. Sin embargo, las dosis pues son muchísimo más pequeñas, ¿verdad? Lo que se recomienda varía desde 0,08 miligramos por kilogramo al día hasta 0,6 miligramos por kilogramo al día. Y buscando entre las diferentes bibliografías, encontramos que las preparaciones magistrales que se hacen de enalapril en pacientes pediátricos por lo general van de 0,25 a 0,5 miligramos kilogramo al día, o sea, como para suplir ese tipo de dosis. Ahora, sobre este principio activo, las propiedades físicas y químicas, en realidad las cubrieron muy bien las compañeras del grupo pasado, pero bueno, acá la podemos repetir, no hay problema. La masa molar del enalapril es de 376.4 gramos por mol. El punto de fusión va de 143 a 144.5. La solubilidad a 25 grados Celsius encontramos en dos fuentes distintas, que es de 16.400 miligramos por litro. Es un medicamento muy soluble en agua, entonces hay que tener esos cuidados también de la hidrólisis, ¿verdad? A la hora de considerar la estabilidad. Encontramos que el OCP es de 0.07, esto respalda lo que habían dicho también las compañeras anteriormente, que el fármaco tiende más a las zonas, es más hidrófilo, ¿verdad? Veamos la estructura, es súper hidrófila. Y el pKa, pues tiene dos pKas importantes, la del ácido carboxílico que está a 3, ¿verdad? Y el de la amida secundaria que es un pKa de 5.5, el de este ácido carboxílico de acá y el de esta amida secundaria de acá. Pues bueno, entre las conclusiones a las que llegamos es que por las características físico-químicas que estudiamos, ¿verdad? Y el grado de estabilidad que encontramos, pues sí es viable preparar una suspensión extemporánea de enalapril maleato, ya que es posible mantener la estabilidad de este fármaco durante el tiempo necesario bajo las condiciones adecuadas. Entonces, para eso es que se requiere todos estos componentes de la formulación, ¿verdad? No es simplemente moler las tabletas, echarlas en agua y tomarse el vaso. Para nada. Entonces, siempre y cuando tengamos en consideración todas estas características fisicoquímicas, sí es viable crear una suspensión oral.
Y luego también que el enapril, ¿verdad? En esta forma farmacéutica como suspensión, pues puede resultar muy beneficioso a la hora de tratar pacientes a quienes se les haga complicado tragar formas sólidas o que también a los que haya hacerles un ajuste de dosis para las cuales no se encuentra, o sea, un ajuste de dosis a la cual las presentaciones industriales no pueden suplir. En especial en niños, a quienes se les puede dificultar muchísimo tragar una tableta y más bien se les va a facilitar mucho más pues tomar un líquido. Básicamente eso sería lo que traemos como presentación. Muchísimas gracias por su atención y acá están nuestras referencias bibliográficas. Muy bien. Gracias. Han estado muy bien estas presentaciones de enalapril, de captopril, tanto papelitos como suspensiones, ¿verdad? Y estoy muy satisfecho porque como les decía, no es fácil formular este tipo de producto, aún en presentación de tabletas para escala industrial, porque bueno, obviamente con digamos, el rango de estabilidad que se espera industrial de varios años, ¿verdad? Llegar a 2 años es todo un éxito, ¿verdad? Entonces, en preparaciones magistrales, pues ciertamente creo que lo más que se puede asegurar es 30 días para un papelito, ¿verdad? Para unos papelitos. Y en suspensiones, pues muy probablemente no más de 14 días en refrigeración sería lo más recomendable, a menos de que uno reproduzca completamente una formulación que se haya reportado en algún artículo y que esté respaldado con un estudio de estabilidad, que le dijera a uno dura 35 días, bueno, tal vez, pero creo que 14 días es lo más seguro. Y ahora vamos a escuchar a Elías con el ursodiol 60 miligramos por mililitro, suspensión extemporánea. Adelante, Elías. ¿Sí se ve? ¿Sí en la presentación? Sí, sí se ve. Voy un toquecito para hacerla en pantalla completa. Ya, ahí se ve o no. Perfecto. Ok. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la preparación magistral de una suspensión de ácido ursodesoxicólico o ursodiol, 60 miligramos por mililitro. Bueno, primero hay que preguntarnos qué es el ursodiol. El ursodiol es un ácido biliar de mamíferos. Viene de lo que es el ácido quenodesoxicólico. Es un epímero de este ácido. Inicialmente fue descubierto en las vesículas biliares de los osos y permite disolver cálculos radiolúcidos de colesterol. Esta es la estructura propia del ursodiol. ¿Qué usos tiene este medicamento? Bueno, se utiliza como ya les dije, para disolver cálculos de colesterol radiolúcidos. También sirve para disminuir la absorción de colesterol, para inhibir la síntesis y la secreción del colesterol hepático, pero esta inhibición de la síntesis y secreción de colesterol hepático no afecta a la síntesis de ácidos biliares. Sí genera una alteración en la composición biliar y además promueve un transporte del colesterol hacia la vesícula del intestino para ser eliminado. Entonces, ese es uno de los mecanismos por el cual permite disminuir los niveles de colesterol en los pacientes. También se utiliza para tratar patologías que son un poco extrañas, como la colestasis intrahepática familiar progresiva, que se presenta en niños y que más adelante voy a hablar un poquito sobre esta. Ahora bien, ¿cómo es que se obtiene este ácido biliar? Bueno, existen dos maneras, una natural y una sintética, o por síntesis química. La natural es un poco triste porque lo que se hace es que se toman a los osos, se les pone una cánula en la vesícula y se les va extrayendo el ácido digamos, se extrae la bilis por largo periodo de su vida, ¿verdad? Es una práctica que todavía ocurre en países como en China, en Tailandia también averigüé que ocurre bastante, pero las que se utilizan aquí hoy en día se obtiene a través de una síntesis química. ¿Qué características fisicoquímicas tiene este fármaco? Bueno,
punto de fusión de 203 grados centígrados, los más importantes que es el OP, octanol agua, de 3. Esto que nos dice que es una sustancia bastante lipofílica y una solubilidad de 20 miligramos por litro. Entonces vemos que no vamos a poder hacerlo en una solución jamás porque no tiene características hidrosolubles muy buenas. Ahora, con respecto a la farmacocinética y la efectividad que tiene, generalmente las terapias con este medicamento tardan entre 3 a 6 meses para disolver los cálculos. Tiene una muy buena absorción de un 90%. Sufre un efecto de lo que es el primer paso, porque es por vía oral. Se elimina por heces, entonces no hay que hacer un ajuste en la dosificación renal, por ajuste de falla renal, digamos. Y tiene un tiempo de vida media de entre 4 a 6 días. Ahora, ¿por qué es importante esta formulación? Bueno, lo primero es saber que en el país tenemos disponible tabletas y cápsulas de este medicamento 250 a 300 miligramos. No existe una dosis para pacientes pediátricos o pacientes que tengan un bajo peso. Y como les mencioné anteriormente, se utiliza para tratar la colestasis intrahepática familiar, que esto es un padecimiento genético que sufren, principalmente son niños que van empeorando su salud hepática, por decirlo así, y van desarrollando cálculos y un montón de problemas asociados a la producción de ácidos biliares y de colesterol, y lo que se daña principalmente es el hígado. Este medicamento sí es importante, y para esta patología en específico no existe manera de detener esta patología. Lo que puede hacer es que se retrase el avance de la misma, pero generalmente las personas van a llegar o los niños van a llegar a un punto donde aparece cirrosis o una enfermedad grave a nivel hepático, pero con este medicamento se puede disminuir la velocidad en lo que eso va a ocurrir. Ahora, la propuesta de la formulación, según en la literatura que encontré, es la siguiente. Tenemos ácido ursodesoxicólico, 6.000 miligramos, glicerina, cantidad suficiente para humedecerlo. Cuando se esté la preparación, ya voy a entrar más en detalle en eso. Y jarabe simple como vehículo, cantidad suficiente para 100 mililitros. Ahora bien, voy a dar el ejemplo primero utilizando las tabletas que tienen la Caja Costarricense de Seguro Social, que pueden ser de 300 o 250 miligramos. Entonces, lo que se hace es que se toman 20 tabletas de 300 miligramos para hacer los 6.000 miligramos o se toman 24 de 250. Se pulverizan hasta un polvo fino en un mortero y luego se humedece el polvo pulverizado con la glicerina. Hay que tener mucho cuidado, no se puede agregar demasiada glicerina para que se haga, porque si no se va a hacer muy pegajoso y no va a servir. Lo que se hace es que se humedece y luego se agita hasta formar una pasta y se añade una porción del jarabe simple. No se agrega todo. Una vez que ya tengo una pasta homogénea, transfiero esa a una probeta de 100 mililitros y agrego el jarabe simple en el mortero para arrastrar cualquier remanente que haya quedado. Se comprueba que el volumen final obtenido es de 100 mililitros y se agita correctamente la probeta y se trasvasa a un frasco ámbar. El frasco ámbar es muy importante para mantener la estabilidad de este tipo de preparaciones. Por último paso es etiquetar y dispensar la preparación. Muy importante, es más fácil utilizar cápsulas, evidentemente, porque no hay que hacer todo el proceso de pulverizado, nada más abren las cápsulas directamente al mortero. Y en otra bibliografía que encontré, se tienen otro tipo de vehículos que se pueden utilizar en caso de que no se pueda utilizar el jarabe simple. Aunque el jarabe simple se puede comprar comercialmente, ya calidad USP para hacer preparaciones y es muy fácil de obtener. Aunque no se pudiese comprar, también se puede preparar en la misma farmacia y es muy fácil. Pero también hay pacientes que pueden ser diabéticos, que no podamos hacerle una preparación con jarabe simple, ¿verdad? Entonces tenemos OraBlend, OraBlend SF, tenemos el OraSweet, el OraPlus en una composición 1 a 1, que hay unos que no tienen azúcar. Estos vehículos generalmente hay algunos que tienen sabores de cereza. Entonces, por ejemplo, también el jarabe simple tiene un sabor muy dulce, entonces permite enmascarar el sabor del ácido ursodesoxicólico. El Xtemp, que es un sistema de suspensión oral que tiene una característica que puede
según la literatura que encontré, puede aumentar el tiempo de estabilidad de la formulación por los contenidos que tiene. Tiene una gran cantidad de contenidos, tiene glicerinas, tiene gomas, tiene, no recuerdo exactamente, pero tiene un montón de cosas que en teoría, según la bibliografía, pero que no estoy muy de acuerdo porque no hicieron como un estudio de estabilidad y lo estuve buscando con el XTEMP, pero en teoría puede aumentar la estabilidad de la preparación. La conservación y la dispensación es en un frasco ámbar. Se recomienda refrigerarlo. Y esto es lo que les mencionaba. En uno de los estudios que encontré de estabilidad, se dice que el principio activo en una formulación con el jarabe simple puede alcanzar una estabilidad de 35 días cuando se almacena a una temperatura entre 4 y 8 grados centígrados, o sea, en refrigeración. Pero con el XTEMP, en teoría, la estabilidad sería de hasta 90 días, en comparación con el jarabe simple, que serían solo 35. Pero como dije, no encontré un estudio de estabilidad con el XTEMP, entonces yo creo que lo recomendable sería usar el jarabe simple y recomendarlo por 30 días, porque se sabe que puede durar un poquito más de los 30 días. ¿Cómo se dosifica y cómo se administra? Para pacientes adultos y para la colelitiasis se utilizan de 8 a 10 miligramos por kilogramo dividido en 2 o 3 tomas por un periodo de 6 a 12 meses. Y de manera profiláctica para la prevención de cálculos de colesterol se utilizan 300 miligramos 2 veces al día por 6 a 8 meses. Para la colelitiasis en niños se utilizan de 10 a 20 miligramos por kilogramo por día entre 2 o 3 tomas por un periodo de 6 a 12 meses. Como podemos ver, para tratar a un niño unas tabletas o cápsulas de 250 o 300 miligramos no van a ser lo correcto, no se puede. Y no hay ninguna otra preparación por decirlo así, industrial, que permita dosificar a los niños o a los pacientes o a pacientes pediátricos. Algo muy importante es que este medicamento tiene que ser administrado con comida para mejorar su biodisponibilidad, para mejorar su absorción y también para evitar posibles efectos adversos. Y en el caso de que una persona esté con una única dosis diaria, es recomendable tomarlo en las noches, porque hay un pico de colesterol que se da en las noches, de producción de colesterol que se da en las noches, entonces queremos evitar eso, porque lo que queremos es que el paciente elimine la mayor cantidad de colesterol posible. ¿Qué contraindicaciones tiene el medicamento? Bueno, evidentemente la hipersensibilidad al ursodiol o a cualquier componente de la preparación magistral. Si tiene riesgos de cálculos radiopáticos, enfermedades inflamatorias de la vesícula, la insuficiencia renal, el embarazo y la lactancia también están contraindicados. Y no se puede administrar con antiácidos, colestiramina o colestipol. Esto porque, en el caso de los antiácidos, disminuyen la absorción del ursodiol. Entonces, si se va a administrar alguno de estos medicamentos, lo recomendable es administrarlo con 2 horas de diferencia de cada uno. Entonces, por ejemplo, tomar el antiácido 2 horas después o 2 horas antes de administrar el ursodiol. Con respecto a las reacciones adversas que puede tener, principalmente son de tracto gastrointestinal, puede producir vómitos o náuseas, diarrea. Como se están eliminando cantidades importantes de colesterol en las heces, se puede tener heces pastosas, puede generar dolor de espalda, indigestión y prurito, pero el prurito no es tan común. Lo principal son estas de índole gastrointestinal. ¿A qué conclusiones llegué después de realizar esta investigación? Bueno, lo más importante considero yo que es la estabilidad, que podemos recomendarla por un periodo de un mes y no habría problema. La preparación es muy fácil, en realidad, porque el jarabe simple y la glicerina son fáciles de obtener. El jarabe simple es fácil de preparar. Si no se tuviera el jarabe simple, USP comprado, ya preparado en una farmacia magistral, se podría preparar. Es de fácil administración por parte de los pacientes, principalmente pacientes que les cuesta tragar, y al ser una suspensión, se le puede agregar saborizantes para mejorar cualquier problema de sabor. Y el medicamento también es de fácil acceso porque lo tiene la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, tan simple como si está trabajando a nivel hospitalario, tan simple como solicitar el medicamento y hacer la preparación.
Estas son las referencias que utilicé. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Excelente presentación, Elías, muy bien. Y todos, en realidad, vean, yo estoy muy orgulloso de la forma en que hicieron los trabajos. Estoy realmente muy contento y les pongo un 100 a todos, ¿verdad? Porque no sé, no les puedo poner menos. Espero, eso sí, los trabajos escritos que estén tan bien como las presentaciones, ¿verdad? Y si quieren darle una buena revisada al trabajo escrito antes de mandármelo, pues lo pueden hacer y me lo mandan la semana entrante, no hay absolutamente ningún problema. Y nada, repetir que estoy muy contento y muy satisfecho. Muy satisfecho también por que a pesar de las dificultades que hemos tenido por la pandemia, se pudo llevar a buen término el curso de preparaciones magistrales. Y como ya les había dicho en otra ocasión, el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica, una vez que se normalice toda la situación de la pandemia, pues está abierto, las puertas están abiertas para que ustedes lleguen si quieren hacer alguna de las preparaciones que hemos estudiado en el curso, de su propio interés, pueden hacerlo, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y bueno, y con el deseo sincero, ¿verdad?, de que el curso les haya resultado interesante, que hayan aprendido muchas cosas y que les sirva para su futuro profesional. No olviden que la preparación magistral es 100% nuestro, es algo que es la esencia misma de ser farmacéuticos, por razones históricas, pero no solamente por razones históricas, sino porque en una preparación magistral le ponemos alma al medicamento que estamos preparando, ¿verdad? No es encender una máquina, apretar un botón y que sale el medicamento, sino que realmente lo estamos haciendo con nuestras manos, con nuestra inteligencia y con nuestro corazón, ¿verdad? Y el mensaje es que hagan todo lo que hagan como profesionales en farmacia, pues con mucho amor, así como hemos dado este curso, ¿verdad? Tanto la doctora Rocha, la doctora Victoria Hall, la doctora Yasmín Leiva, el doctor Germán Madrigal y mi persona, ¿verdad? Sepan que el curso de preparaciones magistrales le hemos puesto mucho cariño, ¿verdad? Y les tenemos mucho cariño a ustedes como estudiantes. Entonces, y con esas palabras termino porque tengo que irme ya a ir a votar, porque hoy es la elección del rector. Está en la tarde. Sí, a vos te toca en la tarde. Bueno, sí. Yo tengo que irme ya y entonces hoy sí. me tengo que desconectar. Bueno. Hasta luego, jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.